Bien, chicos, buen día con todos. Avanzamos a la clase el día de hoy, nuestro tema ángulos, ¿ya? Nuestro tema es ángulos. ¿Qué es un ángulo? Una figura geométrica formada por dos rayos. Página 163. Figura geométrica formada por dos rayos. ¿Cuáles rayos, profesor? Pues fácil, mira, ve alumno. Este rayo, ¿no? El rayo OA y el rayo OB, que van a formar justamente el ángulo, ¿no? El ángulo en este caso, el que está en la figura, el ángulo alfa, ¿ya? El ángulo alfa. Bien. ¿Cómo se denota la medida de un ángulo? Mira, mira, mira ahí. Esta es la medida de un ángulo. M, símbolo de ángulo A o B. Esto se lee medida del ángulo A o B. Y si no tiene la M, simplemente eso es ángulo A o B. ¿Ya? Pero M es medida, no te olvides. ¿Ya? Bien, seguimos, seguimos. Bisectriz de un ángulo, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz, alumno, es un rayo, ¿no? Que divide al ángulo en ¿cuántos ángulos iguales? En dos, ¿verdad? ¿Sí? En dos ángulos iguales. ¿Ves aquí tita, tita? Ángulos iguales, ¿ya? Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Ya, después ya viene la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican según su medida y según la posición de sus lados. Según su medida puede ser ángulo agudo. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Cuando el ángulo está entre 0 y 90 grados, ¿sí? A eso yo llamo ángulo agudo. ¿Cuándo un ángulo es recto? Cuando dice que dice acá, cuando mide ¿cuánto? 90, ¿no? Cuando mide 90 grados es recto. Y recto es de esta manera, bueno, así. Y luego hay otro tipo de ángulo que se conoce como ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 80, ¿sí? Más de 90. Ahí está, mira. Y según la posición de sus lados pueden ser adyacentes. Mira, este ángulo de aquí es adyacente con el de acá, ¿sí? Estos dos ángulos son adyacentes, el ángulo A o B y B o C, adyacentes. Consecutivos. Consecutivos son esos, pues, ¿no? Mira, A o B, B o C, C o D y D o E sería acá, ¿no? Acá corrige, por favor, ponle la letra E. Acá debe ser E, ¿ya? E. Aquí debe ser la E. Aquí. Ya, seguimos. Bien. También tenemos lo que se conocen ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué significa esto? Que si aquí es alfa, ¿cuánto mediría el ángulo de acá? Alfa. Estos ángulos se conocen como ángulos opuestos por el vértice. Y ojo, si es que este ángulo de aquí mide tita, el ángulo que está aquí también mediría tita. ¿Ya, chicos? No se olviden de eso. Bien, hasta ahí todo ok. Seguimos, seguimos. Seguimos. Borramos, ¿ya? Ya vamos a la parte práctica, chicos. Parte práctica. Ahí la tenemos. Parte práctica, chicos. No sé si se acuerdan de esto ustedes, chicos. Miren, miren aquí. ¿Cuánto mide todo este ángulo que está aquí, chicos? 180. A eso se le 180. conoce como ángulo plano, ¿sí o no? 180 grados. Correcto. Entonces, si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿cuánto me tiene que dar? 180. 80, muy bien. 180. Lo anotamos. X menos A más X más A, ¿no? ¿Sí? La suma de los tres, pues este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que darme ¿cuánto? 100. 180. Date cuenta que menos A más A se va, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? X más X más X. ¿Cuánto es eso? 3x. ¿Y esto a qué es igual? 180. 180. ¿Y qué hago con el 3? Se pasa a dividir. Pasa a dividir. Se pasa a ¿Cuánto es esa dividir. división? X 60. 60 grados. Nada más, chicos. Muy bien, tomen nota. Calcule X, dice. Muy bien, podemos observar aquí. Chicos, pregunta, mira, ¿este cuadradito qué significa? 90 grados. ¿Sí o no? Ya. Excelente, 90.
A ver, mira, ¿este ángulo cómo se llama? Llano, ¿no? 180, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora viene otra pregunta. ¿Cuánto mide todo este ángulo? 360. No, 180. 180. 180. también es un llano. Excelente. Entonces, como ese es un llano y también sabes que es 180 y este ángulo mide 120, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí? 60. 80, no, 60. Mediría 60 grados. ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide 120 más 60? 180, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si este ángulo es 60, ¿cuánto tendría que ser X? 30. 30, muy bien. ¿Por qué? Porque este ángulo es 60, bueno, todo este angulito que está acá. Si este es 60, esto es lo que le falta para 90, bueno, 30. Nada más, ¿no? Por lo tanto, y ese por lo tanto. Por lo tanto, X valdría 30 grados. ¿Ya? Tomen nota, por favor. Ya, no importa. ¿Qué será? En el gráfico calcule X, ya bueno, calcule X. Bien, ¿cómo voy a hallar X? Recuerda que X es el ángulo desde aquí hasta aquí, ¿no? Todo esto es X. ¿Cómo voy a hallar X? Mira, no es difícil, ¿ah? Alumno, ¿qué pasa si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo? ¿Cuánto es todo este ángulo? 180. 180, o sea, tita más tita, 2 tita, ¿no? Entonces, se va a cumplir esto. 2 tita más 2 2 alfa. alfa es igual a ¿cuánto? 180. 180. Le sacamos mitad, ¿ya? Puedes hacer esto, mitad, mitad, mitad. Mitad de 2 tita, Tita. mitad de 2 alfa, Alfa. Alfa. mitad de 180, 90. 90. 90. Y date cuenta que perdón, X, ¿no? Date cuenta que X es tita más alfa, ¿sí o no? O sea que esto es X. Entonces, valdría Lo que significa que X es 90. Y esa es la respuesta, ¿no? La pregunta es ¿cuánto vale X? ¿Ya? Bien, chicos, eso es todo. Pregunta 3 queda. Mira, la pregunta aquí es en el gráfico calcule X, ¿no? Observa. 120, ¿no? Mira, este es un 90, ¿no? 90. Más 30, Si este 120. es 90, 120. claro, 90 más 30, 120, ¿no? Sí. 90 más 30, o sea, todo este ángulo que está aquí mide 120 grados. Puedes hacerlo de esa manera. Si todo mide 120 y esto mide X, pregunta, alumno, ¿cuánto mide este ángulo? X, pues sí o no. ¿Sí o no que si esto es X y esto es X, X más X es 120, bueno? ¿Perdón? Sí. X más X, ¿no? Ay, al toque salía, bueno. 60 cada lado. X más X, 2X. 60 el grande y 30 el pequeño. Ujú. Y de acá, pues, X vale 60. es 60. Nada más. ¿Ya? Nada más. Eso es todo. En el gráfico, OP es bisectriz del ángulo BOC. OP es bisectriz del ángulo BOC. ¿Ya? OP de BOC. Si OP es bisectriz de BOC, ¿no? Vamos a indicarlo, ya, mira. O sea, me están diciendo que esto de aquí es bisectriz de quién? Del ángulo BOC, de todo esto, ¿sí? ¿Qué hacía una bisectriz? ¿Qué le hacía una bisectriz a un ángulo, chicos? Dividir Lo el partía ángulo en dos partes medio iguales. Lo dividía en dos ángulos iguales, correcto. Pregunta, o sea, si este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí, pregunta, ¿cuánto mide cada ángulo? 45. ¿Cuánto dijeron? ¿No escuché bien?
45. 45. 45, muy bien. ¿Por qué mide 45? Por el 90, pues, ¿sí o no? Profe, ¿cuál 90? El 90 que está acá, pues mira. ¿No? 90 a la mitad, 45, 45. Listo. Ahora observa la figura, mira aquí. Mira este 4x y mira este 45 que está acá. ¿Qué pasa si yo sumo 4x y sumo el ángulo de 45, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿qué pasa? Me da este ángulo, ¿sí o no? ¿Sí? El ángulo que está aquí, que es 7x. ¿Y qué hago con el 4x? Pasas a restar. 45 sería igual a ¿cuánto? 7x. Si le quito 4x, ¿cuánto queda? 3x. 3x. El 3 se va a dividir al otro miembro y x me diría 15 grados. Y esta es la solución a la pregunta 5, chicos. ¿Ya? Me dicen a mí en el gráfico calcular x. A ver. ¿Cómo calculo x? Mira, ¿sí o no que cuánto mide todo este ángulo, chicos? 180. 180. 180, ¿sí? 180, ya. No te olvides de eso. Mira, observa, por favor. Mira, si desde aquí hasta aquí mide 7x, ¿no? Pregunta, ¿cuánto mediría este ángulo? X. Si es que esto es 60. X. Otro ejemplo, mira. Imagínate que este ángulo que está aquí, ¿no? Si me dice 7x era 70. 7x Era menos 60. 70, ¿cuánto mediría esto? X más 10. 60. 10, pues, ¿sí o no? ¿Por qué 10? 10 más 60, 70. 70, ¿sí o no? ¿Cómo salió este 10? Restando, pues 70 menos 60, 10, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de 70, digamos, fuera 80? Si aquí fuera 80, si aquí fuera 80, pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? 20. 80 menos 60, ¿sí o no? Pero si fuera 7x, ¿cuánto mide acá? 7x menos 60. 7x menos 60. Correcto. Y este ángulo más todo este ángulo, recuerda que todo este ángulo que está aquí es 8x, ¿ah? Ojo. O sea, 7x menos 60 más 8x, ¿no? Lo voy a escribir acá. 7x menos 60 más 8x, todo esto tiene que ser igual a 180 grados. 180. 7x más 8x, 15x. El menos 60 se va a sumar al otro miembro, ¿no? Pasa con más, 180 más 60, 240. 240 entre 15, ¿cuánto es? 16, ¿no? 16 antes. Ese sería el valor de x. Calcula x, dice, 16 grados. En el gráfico, calcula x, dice. ¿Ya? Chicos, a ver, ¿qué significaba este cuadradito que está aquí? 90 grados. 90, ¿sí o no? Entonces tengo una pregunta. ¿Cuánto mide entonces este ángulo? 30. 30. 30. Chicos, ¿está claro acá? ¿Por qué es 30? ¿Por qué es 60 30? más 30 es igual a 90. Más 30 es igual a 90. Claro, por esto, ¿no? 30 más 60, 90. Listo. Ahora pregunta, chicos. Observa, por favor. Mira acá. Mira aquí, 90, ¿verdad? Pregunta, si aquí es 30, ¿cuánto mediría este ángulo? ¿Ah? Mire este ángulo acá. Todo esto es 90. Si esto es 30, Se le fue la conexión otra vuelta. 60. ¿Por qué, ah? 60 más 30, 90. Ahora, este 60 es el 3x, güey. O sea, 3x es igual a 60 grados. El 3 a dividir, Profe, todo el ejercicio se quedó congelado.
Sí, profesor, ¿puedo repetir porque se le quedó congelado el ejercicio? Bien, entonces de esta manera, ¿no? Se obtiene la solución a la pregunta número 9. Ya, y con esta pregunta, chicos, vamos a dar por terminada la clase de hoy.